Ya estamos en nuestro segmento de la teleconsulta. Hoy hablamos de migraña y ya está con nosotros el doctor Adrián Coulson. Él es neurólogo internista. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por tocar este tema que es tan importante. Es un problema realmente de salud pública que no distingue, digamos, países ni nivel económico, sí, ni raza, aunque hay algunas que pueden estar un poco más afectadas, pero es un tema mundial, el tema de la migraña. Exacto, y estaba leyendo que se dice que afecta mucho más a las mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Tiene que ver con algún trastorno hormonal, la edad? Claro, bueno, para comprender un poco vamos a conceptualizar qué es la migraña, ¿verdad? Porque hay una confusión a veces en las personas, muchas veces en el médico que no está entrenado, que migraña no es igual a dolor de cabeza. Exacto. ¿Ya? O sea, el dolor de cabeza es un síntoma de la migraña, pero todas aquellas personas que nos están viendo y padecen de este mal se van a identificar en el que muchas veces el dolor de cabeza no es tan molesto como otros síntomas, sí, de los cuales me gustaría tocar un poco el tema, como por ejemplo las náuseas, la fotofobia, el malestar general y hasta compromiso del estado de ánimo durante un episodio de migraña. Sí. ¿Por qué afecta más a las mujeres? Bueno, se dice que la migraña es multifactorial. Cuando decimos multifactorial es que hay muchos factores que inciden para que se desarrolle la enfermedad. Uno de ellos son las hormonas, pero también hay un factor genético, hay más de 38 genes asociados a la migraña. Entonces, en una mujer joven, porque más o menos el pico de incidencia está entre los 14 y los 34 años, en mujeres que tienen una predisposición genética y en donde la afluencia hormonal en este es bien importante, es donde se da principalmente tanto el diagnóstico como las crisis. Sin embargo, es importante mencionar que no es exclusivo. Exacto. Muchos niños llegan a la consulta con diagnóstico de migraña y también a los varones. Curiosamente, cuando afecta a los varones, tienden a ser un poco más severas las crisis de dolores de cabeza. Pero no todo dolor de cabeza, por supuesto, es migraña. ¿Cómo lo identificamos? Es decir, si es porque te sofocaste o saliste de lo helado a lo caliente, ese es un dolor, digamos, relativamente normal. ¿Cuándo es que esto se puede convertir en una migraña? Claro que sí, es muy buena pregunta. Bueno, en principio a mí nunca me gusta decir que un dolor es normal, ¿verdad? Porque no podemos normalizar. No hay que normalizar, exactamente. Pero estos diagnósticos a veces son bastante difíciles porque requieren criterios clínicos, no hay como un examen, no es como por ejemplo una diabetes que tú te haces un examen de glucosa y está alterado y ya estuvo, o las hormonas tiroideas te las mides y ahí hiciste el diagnóstico. En este caso es por varios elementos clínicos. Entonces, por ejemplo, los médicos seguimos actualmente la tercera clasificación internacional de cefalea, en donde te establecen los diagnósticos de la A a la D, por ejemplo. Sí. Entonces debe de cumplir todos estos criterios o la mayoría de estos criterios para tipificar al paciente como migrañoso. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una migraña de un dolor de cabeza que no es migrañoso? Exacto. En principio, la recurrencia. Si un paciente, por ejemplo, está teniendo dolores de cabeza, nosotros los médicos le decimos a esto cefalea o cefalalgia, semanal o 2 veces al mes, no vamos a pensar que es normal. Es decir, no es normal que una persona pase 5, 6, 7 días al mes con dolores de cabeza. Probablemente tiene disparadores, pero hay un elemento subyacente en ese paciente que es seguramente la migraña. Exactamente, como estábamos viendo en imagen, creo que ahí nos muestra claramente los tipos de dolor y cómo identificarlo. Entonces, el que tiene en el círculo rojo en el ojo es una cefalea. Digamos que no. No necesariamente. Porque si bien es cierto, la literatura te pone patrones, podemos decir que, digamos, en donde dice migraña, que es unilateral, esto solo se presenta en el 60% de los casos. Ok, no en todo. El 40% de los casos puede ser cervical, puede ser general, o sea, varía, o puede ser únicamente en el ojo, porque no se construye con un solo síntoma o con un solo patrón del dolor de cabeza. El paciente tiene que tener el contexto clínico, el paciente tiene que tener los otros síntomas que están presentes en la migraña, como por ejemplo que la luz me estorba, el sonido me estorba, náusea, a veces se ven chispas y el dolor de cabeza. Como un
como un cortejo clínico. Es decir, si un paciente se lo dice, yo tengo dolor de cabeza y nada más, es muy difícil establecer un diagnóstico de migraña. Bueno, recibimos una historia por medio de WhatsApp de una señora, ¿verdad?, que tiene este padecimiento. Dice: hola, mi nombre es Esther y tengo unas crisis muy raras. Empezaron el mismo año que me bajó la regla. Desde entonces tengo dolor de cabeza crónico siempre día y noche. Las crisis las tengo cada 6 a 7 días y son de la siguiente manera. El dolor de cabeza es horrible. Pierdo la visión del ojo izquierdo y además se me paraliza o se me queda distónico todo el hemisferio izquierdo. Se me cae la boca y el ojo como de la parálisis, y la pierna y el brazo se me queda también distónico. Me quedo muy lenta de reflejos y no puedo ni hablar. Además sufro repetidas pérdidas de conocimiento y necesito el uso de pañales porque me lo hago todo encima. Entonces esto ya estamos hablando de algo extremadamente... Probablemente en el caso de ella, la migraña sería particularmente con ella un diagnóstico de exclusión. Okay. Yo no puedo pensar que todos estos síntomas sean atribuidos exclusivamente a la migraña. Sin embargo, hay un tipo muy particular de migraña que se llama la migraña hemipléjica familiar. Okay. En la migraña hemipléjica familiar, el paciente durante un episodio de migraña queda sin mover la mitad de su cuerpo. Y esto es bien importante porque uno de los síntomas de la migraña que es bastante característico son las llamadas auras. Las auras pueden ser visuales, pueden ser sensitivas, pueden ser del lenguaje. Voy a explicarme esto. Por ejemplo, muchas veces el paciente antes de la crisis de dolor de cabeza ve chispas. U otras veces tiene sensaciones raras en un lado del cuerpo. O a veces inclusive el paciente queda unos segundos sin poder hablar. Pero en el caso de la migraña hemipléjica familiar, el paciente durante el episodio de la migraña deja de mover la mitad del cuerpo. Ahora, obviamente que si un paciente llega a la consulta en estas condiciones, yo no voy a decir en primera instancia en una migraña, porque el último criterio de la Guía Internacional de Cefalea dice: para diagnosticar migraña tenés que descartar otras afectaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la historia de los pacientes con migraña hemipléjica? Cada que les dé el dolor de cabeza, pierden la movilidad de la mitad del cuerpo, pero lo recuperan completamente. Y puede ser, no siempre, haya otro familiar con estas mismas características. Entonces, ¿cómo hacemos esos diagnósticos? Con la historia clínica. No, doctor, es que yo desde que me bajó la menstruación, porque dijimos que la migraña estaba relacionada a las hormonas, fíjese que a mí me da este tipo de síntomas y me han dado muchísimo. En realidad la guía te pide más de 5 episodios, pero si una persona de 30 años desde los 15 seguramente tiene muchísimos episodios, siempre recupera y entre las crisis esa persona está normal. Entonces probablemente sospechemos el problema. En este caso siempre se va a requerir un estudio de imagen para descartar otras posibilidades. Recuerden, amigos televidentes, que también estamos conectados a través de Facebook para que hagan sus preguntas. De hecho, tenemos una consulta de Giselle Zapata. Yo tengo episodios de dolor, tomo Dorixina Relax, es lo único que le quita el dolor. ¿Realmente es recomendable este tipo de medicamentos y no pasa nada a futuro? Yo soy profesor de formación para neurólogos en Nicaragua y yo siempre le digo a los médicos, nosotros manejamos definitivamente de manera inadecuada el dolor de cabeza. El enfoque muchas veces que se le da al manejo del dolor de cabeza es estar dando un analgésico para que quite el dolor. Una de las estrategias más útiles que debe de tenerse en presente es la terapia de prevención. Y la terapia de prevención pueden ser medicamentos que están dirigidos a prevenir el dolor de cabeza, y es mejor porque cuando tú tomas un analgésico, ¿qué tuviste que tener para tomar un analgésico? Dolor. La idea es prevenirlo. Pero hay un tema muy interesante a propósito de ese comentario, que los analgésicos terminan empeorando los dolores de cabeza. De hecho, hay un acápite que se llama dolores de cabeza por uso de analgésicos o por abuso de analgésicos, que se debe establecer o tenerlo bien presente el médico. Pero aquí esto es como un efecto dominó. Viene otro problema, que es la venta libre de medicamentos en el país. Entonces hay personas que durante media vida, es decir, le comenzaron a los 15 años, tiene 30 años y tiene 15 años automedicándose con una cantidad de medicamentos impresionante. De hecho, en la consulta hemos tenido pacientes que toman 14 analgésicos por día.
y sus dolores de cabeza están peor. Otro punto bien interesante en este caso es que la Dorixina Relax es un miorrelajante. Pudiera ser que esta paciente tiene un dolor cervicogénico, un dolor por malas posturas al dormir, un dolor tensional, que está favoreciendo que este tipo de medicamentos le ayude. Quizá habría que revisar su diagnóstico si realmente cumple criterio de migraña. Muy bien, Gema Dávila pregunta, hay momentos que me duele solo la mitad de la cabeza. ¿Por qué? Ok, el patrón típico, clásico, como lo habíamos visto en la figura, es un dolor de cabeza unilateral. Pero ojo, es unilateral alternante. En un episodio le da a un lado, en otro episodio le da al otro. Si el dolor en el paciente es exclusivamente, yo no soy tan fan de esa figura, pero si el dolor al paciente le da exclusivamente en un lado de la cara, pudiera tratarse de otra causa, no necesariamente migraña, porque característicamente la migraña es unilateral alternante, pero esto sucede, como lo mencioné, en el 60% de los casos. O sea, la mitad de los pacientes no va a tener este patrón de solo un lado. Y como los pacientes han abusado de analgésicos, se cambia el patrón del dolor de cabeza y ahora ya el dolor de cabeza no viene solo de un lado, viene de toda la cabeza. No, y termina afectando hasta emocionalmente todo su comportamiento con la familia. Ese es uno de los puntos muy importantes. Miren, muchas veces el paciente, además del dolor de cabeza, presenta síntomas gastrointestinales, presenta bostezadera, orinadera frecuente, mal humor. Ese día ese paciente está aprensivo, no quiere saber de nada, está fatigado. Es una causa importante de baja de rendimiento laboral, ausentismo laboral, baja de rendimiento académico. Por eso es impresionante que, a diferencia de lo que se puede pensar, muy pocas veces la migraña es bien manejada. Exacto. Entonces, yo pienso que, si bien es cierto, desde el médico de primer contacto debe de manejar la migraña, es una obligación que tenemos los médicos especialistas en formar a los médicos de primer contacto, todos los pacientes con dolores de cabeza deberían al menos de tener una consulta de evaluación por un especialista, y en este caso es el neurólogo clínico. Exactamente, es que la migraña, como usted dice, se debe de manejar de manera integral, porque muchas veces cuando hay un paciente con migraña en nuestra familia, tendemos a tomar su mal humor ya de forma personal, y realmente ese pacientito ni él quiere hacerlo, él no se siente bien, entonces se sale de sus manos. Ahora una pregunta, ¿la migraña una vez diagnosticada tiene cura o solo se controla? Como habíamos mencionado previamente, tiene un componente genético bastante fuerte, o sea que ya lo trae en tus chips. Sin embargo, como es bastante dependiente de hormonas, después de la menopausia en las mujeres, la prevalencia de migraña cae de manera significativa. Sí. Es por eso que muy raras veces encontramos un viejito de 70 años aquejando migraña. Generalmente da en mujeres jóvenes en edad reproductiva. O sea, el gran bolsón de los pacientes migrañosos es este grupo etario. En otras palabras, hay que considerar como una enfermedad crónica, pero puede tener remisiones a edades altas de la vida. Ok, bueno, nos pregunta también qué diferencia hay entre, me imagino que quiso decir neuralgia, ¿verdad? Y migraña. Ok, es una buena pregunta. Hay una diferencia abismal. La neuralgia viene de un nervio que duele. En la cara, entre el cráneo, la cara y el cuello, tenemos varios nervios craneales, desde el nervio óptico, el nervio trigémino, el glosofaringeo y muchos otros, sí, que ellos por alguna razón pueden inflamarse y doler. Los elementos que dan origen a los dolores neurálgicos son totalmente diferentes a los de la migraña. En la migraña es un grupo de fenómenos dinámicos con activaciones de los receptores periféricos que terminan con cambio en la vasculatura cerebral y genera el dolor y los fenómenos cerebrales que se acompañan de la migraña, mientras que la neuralgia es una inflamación dolorosa del nervio. Por lo tanto, como las causas son diferentes, los tratamientos son diferentes. Y vamos a hablar luego de la pausa comercial de los tratamientos, y para las personas que ya tienen una predisposición de migraña en la familia, ¿cómo prevenirlo? Nos vamos a una pausa, no se despegue, que ya regresamos.